Bueno, ahora sí, vamos entonces a nuestra serie. Estamos en los Corintios. Estamos en la serie Los Corintios. Estamos en el capítulo 6 y vamos a ir del versículo 1 al 20. Voy a pedirle al Señor que me ayude. No quiero pasarme de 50 minutos, mis hermanos. Ayúdenme allí, los diáconos me hacen una seña ya al final, amén. Son las 11:22. No cuenten los anteriores, amén. Es de aquí en adelante. Serie de los Corintios, estamos en el capítulo 6 y vamos a ir desde el versículo 1, ¿verdad?, en adelante. Y el tema en esta mañana es pleitos en la iglesia. ¿Cómo? Sí, así es, pleitos en la iglesia. Y vamos a ver qué dice el Señor a través del apóstol Pablo con respecto a estas situaciones que estaba afrontando la iglesia. En su Biblia debe decir litigios delante de los incrédulos. Y dice lo siguiente: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pleitos en las iglesias, entonces. Hay un amigo que decía lo siguiente: si esta es la familia de Dios, ¿cómo será la familia del diablo? Referente a cómo se comportaban los hermanos y a las cosas que sucedían adentro. Y en tono de broma, pero muy en serio, él decía: si esta es la familia de Dios, ¿cómo será la familia del diablo? Porque uno tiene la idea, mis hermanos, de que si estamos en Cristo, si estamos en Dios, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos el amor de Dios, aquí todo debería ser tranquilo, ¿verdad? No debería suceder absolutamente nada. Y de hecho, la idea de todo esto es que el Señor quiere que nosotros podamos ir madurando y avanzando en nuestra vida cristiana y en nuestra espiritualidad. Una vida piadosa dista o está muy lejos de ser una persona rencorosa, egoísta, maliciosa, altiva, orgullosa. Una persona que realmente es espiritual o piadosa, de allí la importancia de que la Biblia habla constantemente de que debemos ir madurándonos y perfeccionándonos en nuestra fe. La perfección allí no tiene nada que ver con el concepto que nosotros manejamos, que pensamos que lo perfecto es algo que no tiene falla. No, la perfección en la Biblia, en su gran mayoría, se refiere a una madurez cristiana, a un punto y a un nivel en el cual usted se comporta y vive de una manera que agrada al Señor. Sin embargo, la perfección plena sucederá cuando nuestro Señor venga por su iglesia y entonces estos cuerpos sean transformados en cuerpos de gloria. Sin embargo, hay situaciones que se presentan en la iglesia. Ya nosotros hemos visto que los corintios son hermanos, aunque muchos de nosotros quisiéramos decir: no, yo no quiero que ese sea mi hermano, pero es su hermano. No en base a lo que él es, ni en base a lo que él hace, sino en base a lo que Cristo hizo por él. Acuérdese que nosotros somos santificados, somos justificados, no por nuestras buenas obras. Según Tito dice: quien nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces, en este capítulo 6, había un pleito en la iglesia, o mejor dicho, pleitos en la iglesia, de todo tipo. Juan le debía a Pedro, Pedro no le quería pagar. Entonces Pedro le dice: o tú me pagas o yo te llevo a los tribunales.
Y Pedro decía, no, todavía no, espérame, aguántame. No, pero es que estoy cansado, hace 1 año y medio que me tienes mareado con el mismo cuento de que me vas a pagar y no me pagas. Entonces te doy hasta esta semana. Si no me pagas, entonces búscate un abogado porque nos vamos a la parte legal. Vamos a solventar nuestro problema en aquel lugar. Y cosas como esta, divorcios, pleitos, contiendas, disensiones, había dentro de la iglesia. Ahora, Pablo viene hablando y luchando con ellos precisamente por su orgullo, por su vanidad y por su jactancia. Se jactan de espiritualidad, pero el comportamiento los delata, ¿no? Es como dice la gente, se ve tan seriecito, pero mira cómo vive. O sea, realmente es totalmente contrario a lo que aparenta ser. Ahora, después de su exhortación, en el capítulo anterior, y de dar instrucciones respecto a cómo debían comportarse y cómo debían hacer y cómo deberían reprender a los hermanos, el apóstol pasa ahora a exhortar a la iglesia, a exhortar a los hermanos de Corintio por la forma y la manera en que estaban resolviendo sus diferencias. Podemos tener diferencias como hermanos y entre la iglesia, y eso pasa hasta en las mejores familias. Son hermanos, hijos de un mismo padre, pero tienen diferencias, pero no dejan de ser hermanos por las diferencias que tengan. Ahora, hay 2 formas de cómo afrontar las cosas. Una es de la mejor forma, de la manera correcta, con el respeto que ambos se merecen, o sencillamente a lo cavernícola, a la fuerza, a que prevalezca el que más puede, el que más poder tiene, el más fuerza física. Pero Pablo, mis hermanos, estaba exhortando a los hermanos por la forma en que ellos estaban resolviendo sus diferencias. No podemos resolver las cosas, los que nos llamamos cristianos, como los que no tienen conocimiento de Dios. O sea, usted no puede ser como un caníbal, hermano, o como una tribu que no conoce para nada absolutos modales, y que no conoce de repente la misericordia o el perdón. Usted realmente debe resolver su problema de una manera muy distinta a como lo resuelve el mundo. Somos una familia, mis amados hermanos, y debemos aprender a cómo resolver nuestras diferencias de una manera sabia y que honre a Dios y a su palabra. ¿Cómo vamos a resolver nuestras diferencias? De una manera sabia que honre a Dios y honre su palabra. Por eso estamos en esta mañana. Por eso estamos aprendiendo, por eso estamos escuchando, para que nosotros podamos realmente resolver nuestro problema de manera sabia, mis hermanos, de manera prudente, de manera correcta y de una forma que honre a Dios. Cuando usted como cristiano está metido en litigios, en disputas, en problemas, y usted no resuelve su problema de manera sabia, el que queda defraudado, aparte de usted, es el Señor. Y la iglesia donde usted frecuenta o a la iglesia donde usted va. Y Pablo dice, estoy realmente sorprendido. Hay gente aquí tan osada que se atreve incluso a ir a los tribunales, se atreve a ir a los jueces de este mundo para solventar cosas que pudieran solventar entre ustedes. Y parece una exageración, pero era lo que los corintios estaban viviendo. Pero no es solamente lo que los corintios están viviendo. En el día de hoy, en pleno siglo XXI, en la plena época en la que estamos, estas situaciones siguen sucediendo. Mire, la Biblia no está escrita por casualidad. Lo que está aquí escrito es un constante recordatorio de la forma y la manera en que Dios espera que vivamos. Y es un constante recordatorio de que estas circunstancias se manifiestan y existen. Un abogado en los Estados Unidos dice que él, de los casos que ha atendido, el 80% de los cristianos, cuando van a juicio en casos por propiedades, por terreno, por pagos, por tantas cosas, él como cristiano, abogado, y viendo a 2 hermanos en esa situación, los llama aparte antes de ir a juicio y le dice, amigos, hermanos, vamos a orar, pónganse de acuerdo, ¿por qué no hablamos? No lleguemos a ese punto, porque yo soy un abogado y me da vergüenza como cristiano tener que representar a un hermano que está en contra de otro hermano. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no arreglan sus diferencias? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? El 80% dice, logra conciliar, logra llegar a un acuerdo y se evitan la vergüenza que representan para Cristo y su iglesia tener que estar allí 2 creyentes disputando algo que pueden solventar fuera de ese lugar. El otro 20% dice, decide, no, son como Juan Charrasqueado, ya estoy decidido a hacerlo de esta forma y de esta manera, me importa un bledo lo que piensen, el Señor conoce mi corazón, nos vamos a juicio. Aunque ganen o pierdan, la insatisfacción interna sigue estando. ¿Por qué?
han ganado algo material, pero han perdido algo espiritual. Y realmente, mis hermanos, estas situaciones son frecuentes y cada vez son más frecuentes. Cada vez la iglesia es más desacreditada por este tipo de circunstancias que constantemente están representadas en el mundo, en lo que es la parte legal. ¿Significa esto entonces que los cristianos nunca van a necesitar de la parte legal? Sí van a necesitar, pero eso sería un caso extremo y por lo general se espera que no sea con un hermano. Solamente una persona que no puede reaccionar ante una circunstancia, un hermano, tenemos la bendición de que tenemos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Tenemos también la palabra de Dios. Es como los esposos. Son dos personas que viven juntas, tienen diferencias, pero tienen un árbitro. ¿Quién es el árbitro de ellos? El Señor. Y cuando alguno de ellos abusa o se sobrepasa, entonces la palabra de Dios es ese árbitro que lo pone en su lugar. Y él debe reconocer su falta, o ella debe reconocer su falta. Igual entre dos cristianos. Posiblemente necesitemos reconsiderar muchas cosas y reconocer otras cosas, pero el árbitro nuestro va a ser el Señor. Él va a ser realmente nuestro juez. Y para eso también está la iglesia. Pablo también estaba sorprendido por la forma en que estos hermanos estaban ignorando la autoridad de la iglesia y la autoridad que Dios le había delegado a los individuos dentro de la iglesia. Nosotros tenemos, amén, que rendir cuentas a Dios. Y como iglesia, cuando hay algo que se escapa de nuestras manos, tenemos autoridades a las cuales debemos acudir y plantear la situación. Y Dios en su gracia, en su sabiduría, va a proveer el consejo apropiado y sabio. ¿Para qué? Para solventar nuestras situaciones. Porque hay cosas que una persona que, aunque conozca toda la ley, en el sentido, la ley terrenal, y pueda ser una persona muy preparada, no tiene discernimiento espiritual para discernir qué es lo que está pasando. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que debemos nosotros realmente acudir al Señor y ponernos con el corazón en la mano y con mucha sinceridad a reflexionar sobre ciertas cosas que a veces estamos haciendo o pensamos hacer, o como en el caso de los corintios, estaban practicando y que realmente era una ofensa delante del Señor. Ahora, Dios nos ha dotado, mis hermanos, de todo lo necesario para resolver cualquier circunstancia. Cualquier cosa, cualquier circunstancia, Dios nos ha dotado de lo que sea necesario para resolverlo. Hay consejos aplicables para cada situación. Hay consejos para esto, para aquello. En la Biblia está el consejo aplicable para cada situación. La iglesia tiene la autoridad, oiga bien, dada por Dios. ¿Para qué? Para ser el instrumento mediador entre los hermanos y poder conciliar un acuerdo de acuerdo a la palabra de Dios y así poder ayudar a sanar las diferencias existentes. Es el instrumento de Dios. Y de hecho, cuando usted lee Mateo 18, puede observar, si hay algo contra tu hermano, ve y habla con él. Si no te escucha, busca a unos testigos, a otros hermanos. Y si no, entonces dilo a la iglesia, para que la iglesia medie entre ustedes y pueda solventarse la situación. Desde luego hay también una característica, que fue la que hablamos la semana pasada, que llega a un punto en que el individuo realmente persiste en su maldad, en su pecado, no reconoce, no hay un arrepentimiento, ni hay tampoco un deseo, sino una obstinación constante a mantenerse firme en su decisión. Por lo tanto, tenemos que tratarlo como una persona en la cual no mora el amor de Dios. Pero a veces hay cosas que se pueden solucionar, que quizás nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero escuchando un consejo sabio o la intervención de parte de Dios por medio de su iglesia y su palabra, pudiera dar una solución a muchos de nuestros problemas. Ahora, qué lamentable es que en nuestros días muchas personas no ven ni le dan el valor que tiene la iglesia. La gente cree que, bueno, la iglesia es un sitio allí para pasarla bien o uno va y se distrae. No, la iglesia no está solamente para eso, mis hermanos. Está para ayudarle a crecer espiritualmente, pero también para enseñarle cómo debe ser nuestro proceder y nuestro caminar y nuestra forma de comportarnos en este mundo. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es la voz de Dios en la tierra y especialmente para su pueblo. Si los creyentes no escuchan ni se someten a la iglesia, ¿qué podemos nosotros esperar entonces del mundo? ¿Qué vamos a esperar de ellos? Pero nosotros como creyentes, amén, debemos someternos al Señor
y a su palabra. Los creyentes en Corintios estaban adoptando la costumbre del mundo de resolver sus problemas en los tribunales. Ahora, cuando una persona llega a ese punto, llamándose cristiano o estando dentro de una iglesia, tiene que ser un caso, mis hermanos, realmente en el cual no haya más nada que hacer. Pero no puede ser posible que los hermanos en Corintios, por cualquier cosa, llevaban y hacían público sus diferencias dentro de la iglesia, sus dificultades. Y eso sigue pasando en el día de hoy. Y qué lamentable que el mundo que no conoce a Dios, o por lo menos que tiene ideas distorsionadas de Dios, al ver dos personas que profesan una fe, un cristianismo, discutiendo y debatiendo y peleando por cosas a veces tan simples, tan sencillas, ¿qué testimonio estamos nosotros dando en el mundo? ¿O qué pueden pensar ellos acerca del Dios que usted dice que adora? La gente por lo general concluye cosas muy feas y desagradables y tristes con respecto a lo que muchos cristianos hacen. No pensaban para nada en el mal testimonio que eso generaba. Entre ellos existían pleitos, envidias, críticas, se aprovechaban unos de otros, se aprovechaban de las necesidades del otro, de problemas de dinero y entre otras cosas más vergonzosas, mis hermanos. Así estaba la condición de los corintios. Ahora, desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios siempre resolvió sus asuntos internos por medio de la palabra de Dios y de los líderes que Dios había establecido. ¿Se acuerdan de Moisés? Todo el mundo iba a Moisés. Y después el suegro le dio un consejo a Moisés. Bueno, búscate personas para que te ayuden. Ellos van a ir con ellos. Si no se puede resolver con ellos, entonces vienen a ti. Pero había una manera y una forma en que entre el pueblo pudiera realmente convivir y vivir de una manera que honrara a Dios. No iban a ir a Egipto, no iban a ir a otro lugar a buscar una solución. Ellos tenían las herramientas, mis hermanos. Tenían la solución. Pero a veces la dureza del corazón y la maldad hacen que mucha gente haga las cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Dios siempre resolvió sus asuntos internos por medio de la palabra de Dios y sus siervos. Moisés y sus líderes escuchaban al pueblo y luego decían qué debían hacer en determinado caso. En el caso de aquellas mujeres que iban delante de Salomón, les daba un consejo apropiado para cada situación. Samuel también fue un juez sobre Israel. Y la gente consultaba a Samuel. Y Samuel les decía qué debían hacer de acuerdo al caso, de acuerdo a la situación. Y los judíos, mis hermanos, aprendieron que todo debía ser resuelto entre ellos mismos. Porque es algo incongruente que una persona ajena a la fe, ajena al amor de Dios, ajena al discernimiento espiritual, dicte entre nosotros qué es lo correcto y qué es lo que debe hacer cada uno en particular. ¿Por qué los judíos hacían esto? Porque consideraban que ir a un tribunal era una blasfemia contra Dios. Los cristianos no debemos dejar la palabra de Dios, pues allí está el mejor consejo y el mejor veredicto. Entonces, en primer lugar, en esta mañana, usted y yo debemos entender que los cristianos debemos resolver nuestras diferencias dentro de los parámetros bíblicos. ¿Hay dificultades? ¿Hay problemas? Yo quisiera conocer una iglesia que no tenga problemas para congregarme allí. Que no hubieran diferencias, que no hubieran dificultades. No quizás como los corintios, pero las tienen. Tienen sus dificultades. Cada iglesia está lidiando con situaciones y situaciones que a veces uno dice, ¿cómo es posible que eso suceda? Pero cada iglesia afronta y está lidiando con situaciones. Entonces nosotros como cristianos debemos resolver nuestra diferencia dentro de los parámetros bíblicos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? No significa que los jueces eran injustos. Significa que estas personas o estos jueces no eran espiritualmente salvos. Eran personas que, si bien es cierto, podían, de acuerdo a la moral, dictaminar una sentencia positiva o negativa, de acuerdo sea el caso, justamente. Pero Pablo dice, ¿cómo ustedes como iglesia van a resolver sus asuntos de la misma manera que lo resuelve el mundo? Acuérdense que Dios, antes de cualquier cosa, siempre aboga por el perdón, por la reconciliación.
siempre aboga por la restauración de ambas partes. Y en cambio que en un tribunal se dicta sentencia, no hay manera de reconciliar, cada quien queda por su lado. En mi mente queda la sentencia que se dio gracias a lo que fulano me hizo o por culpa, y queda un rencor y una discordia constantemente. En el mundo difícilmente la gente después de un tribunal sale dándose la mano y dice: Dios te bendiga, nos vemos pronto. No. En el caso del cristiano no debe existir tal cosa como esa. Venimos a la misma iglesia, pero estamos peleados porque él me alquiló la casa y yo me la quiero quedar y yo no se la quiero entregar. Y bueno, la ley me ampara. Entonces el pastor dice que no, que después que yo tuve alquilado 20 años ahí, ahora yo tengo que entregársela, está bien pues, y todo lo que yo le metí. Entonces voy a los tribunales. Voy a que dictaminen. Eso es incorrecto, aunque la ley lo ampare. El deber ser, la conciencia, la razón y la palabra de Dios y el Espíritu Santo me dice a mí que yo debo entregar eso. Y que es la forma correcta. ¿Qué es entonces lo que sucede? Bueno, que a veces hay hermanos, amén, que necesitan realmente pensar lo que están haciendo, reflexionar y pedirle a Dios que le muestre dónde está su error. Pero no podemos, aunque nos den la razón de aquel lado, aunque nos digan que sí debe ser, quedarnos tranquilos y pensar que lo estamos haciendo bien y decir: bueno, fíjate, la ley me dio la razón. Acuérdense que la ley no es perfecta, hermano. La ley del mundo tiene sus trabas y sus trampas y tiene sus situaciones. Estamos sujetos a la ley, pero antes de que esa ley estamos sujetos a Dios y a su palabra. Lo primero que debemos reconocer es que existen y van a existir diferencias. ¿Me está entendiendo? En la iglesia existen y van a existir diferencias, pero que pueden ser resueltas en amor y por la palabra de Dios. Una cosa no implica, o sea, no podemos malinterpretar las cosas. No, eso siempre va a existir y por eso yo vivo en pleitado, vivo en luchado, vivo en discusión. No, esas cosas van a existir, pero pueden ser resueltas. ¿Cómo? En amor. Y no solamente en amor, sino de acuerdo también a lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo, hablando de los corintios, dice: y si yo tengo amor, ¿verdad? Y si tengo lenguas y si tengo todo lo que digo que tengo, pero no tengo amor, ¿qué soy? Nada, sino un metal que resuena, o sea, pura bulla, pero se queda hasta allí. Entonces, lo que Pablo dice realmente es que él está sorprendido, osa, o sea, ustedes son demasiado osados. ¿Cómo es posible que entre ustedes les dé absolutamente igual ir y presentarse ante un tribunal, delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, esas cosas no las podían solventar aquí dentro de la iglesia. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hicieron? Prefieren ir entonces hasta allá. Luego dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Qué quiero decir con esto? Pablo no está diciendo que los jueces que están fuera de la iglesia no sirven para nada o no tienen autoridad o están simplemente allí ejerciendo una función que no tiene sentido. Lo que está diciendo: ellos que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no pueden juzgarnos realmente de acuerdo a las Escrituras. Pablo dice: es mejor que ustedes juzguen esas cosas como iglesia. No es que yo digo se va a hacer esto y ya, pero ¿por qué se va a hacer esto? No puede ser simplemente mi idea y mi deseo, sino que hay un consenso entre la iglesia, entre los hermanos, entre los que enseñan, de acuerdo a lo que la Escritura dice, para entonces hacer lo que es correcto con dicho o dicha hermana, según sea la necesidad y según sea el caso. Y Pablo estaba sorprendido de que los hermanos estuviesen actuando de esa manera. Entonces, ¿se pueden resolver cómo? Con amor y con la palabra. La Biblia está llena de ejemplos que nos dicen que debemos llevar y sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Quién quiere llevar la carga mía? Los hermanos quieren que le lleven su carga, pero nadie quiere llevarla del otro. Pero la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ambos tenemos, puede ser que usted no lleve la mía, pero va a tener que llevarla de otro. Pero todos tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Vamos a ver qué dice Gálatas. Y para poder entender lo que Pablo está hablando tenemos que ir a otros textos, porque si no vamos a estar muy confundidos al respecto. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermano,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Alguien puede ser sorprendido en alguna falta? Sí. Algún cristiano evangélico, con corbata, con Biblia, sin Biblia, como sea, que se llame cristiano, puede ser sorprendido en alguna falta, en alguna oportunidad. Pero Pablo dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, ¿qué deben hacer? Deben hacer como Nelson de los Simpsons. Señalarlo, mirarlo. No, restaurarle, dice. Dice, deben restaurarle con espíritu de mansedumbre, con humildad. Hermano, no es así, está mal. A lo mejor la persona se pone arisca, ¿verdad? Cuando usted le llama la atención y se pone como nervioso y los mismos nervios lo llevan a veces a manifestarse de una manera que no es propia ni correcta, pero usted le debe decir, tranquilo hermano, no te sientas así. Mi deseo no es juzgarte, mi deseo no es señalarte, mi deseo no es cuestionarte para mal. Lo que quiero es mostrarte lo que las Escrituras dicen. Nadie tiene por qué saberlo. Si solamente lo vi yo o me di cuenta yo, lo que quiero es que podamos llegar a un acuerdo de acuerdo a las Escrituras y que tú puedas apartarte de eso que estás haciendo y comenzar a hacer lo correcto, con espíritu de mansedumbre, restaurarle, considerándote a ti mismo. Fíjense el consejo del apóstol Pablo. Considérate a ti mismo, mírate en ese espejo que pudiese ser tú, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en la misma condición de dicho hermano o en otra situación. Porque hay personas que pueden decir, para mí eso no es una tentación, pero no significa que no sean tentados en otras áreas. A lo mejor alguien no es tentado en el sentido sexual, pero otros son tentados en el sentido económico, la avaricia, el dinero. Otros son tentados en otras áreas. Y el consejo es que el que es espiritual debe restaurar al que es sorprendido en alguna falta, pero con espíritu de mansedumbre. ¿Se da cuenta de cómo cambian las cosas? No con una actitud de orgullo, con una actitud de altivez, de que estoy por encima de ti. Las personas que quieren ayudar a la gente bajo ese pensamiento no ayudan a nadie. Solamente destruyen y afectan realmente a esas personas. Y de eso está lleno la iglesia, para que lo sepa. Y Pablo da ese consejo. Y luego dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Pero en Mateo capítulo 6 versículo 12 Jesús también dice que debemos perdonar los unos a los otros. Yo debo perdonar al que me ha hecho algo y ese que me hizo algo a mí también debe perdonar a otros. O sea, ambos nos debemos el uno al otro. Yo debo perdonar, él debe perdonar. Y la Biblia dice perdonar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Y el que no perdona no puede ser perdonado por Dios. O sea que aquellos hermanos que dicen, ok, yo no puedo perdonarlo, yo no sé cómo será su relación con Dios. Pero algo tiene que pasar en su mente y en su corazón día tras día. Debe tener una inquietud, porque puede ser que tenga una actitud de rebeldía, pero no puede estar tranquilo sabiendo que esa persona puede morir en cualquier momento y no ha arreglado su situación con él. Debe perdonarlo. Yo no estoy diciendo que el perdón es en base a algo que sea sencillo o fácil, porque a veces decimos, pero es que no es fácil lo que fulano me hizo. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero el perdón no es una opción, sino un mandamiento, que no depende de lo que pueda sentir en dicho momento de sentimiento, sino que es un deber cristiano. Y una muestra de que yo ando en la verdad es que practique la verdad. Entonces debo pedirle a Dios que me ayude a hacer las cosas correctamente. En el capítulo 21 de Mateo 18, Jesús le dijo a Pedro que debía perdonar a sus hermanos hasta 70 veces 7. Señor, ¿cuántas veces lo debo perdonar? 7, ¿verdad? Esta es la número 7. Ya yo creo que de aquí en adelante no debo perdonarlo más nunca. No, Pedro, multiplícalo ahora sí. 70 por 7. Diariamente. No creas que la vas a contar porque pudiera haber gente mala, hermano. Posiblemente se llegue ahí cerquita y diga, oye, ya va a llegar al final para no perdonarlo más. No, se refiere diariamente. Y diariamente no le dan las horas, imposible, para que esa persona le haga algo cada pestañeo que usted tenga. Pero el Señor le dijo, Pedro, debe perdonar hasta 70 veces 7. O sea, es siempre, Pedro. Lo demás me lo dejas a mí, no saques cuentas tú. No concluyas tú nada. Haz lo que a ti te corresponde y de lo demás me encargo yo. Pero a veces decimos, no, ya está bueno, ¿hasta cuándo? Ya yo lo perdoné el mes pasado. Además,
Uno no puede estar viviendo así de perdón en perdón. ¿Qué es eso? La gente va a creer que tú es una guachafita, ¿no? No, tienes que perdonarlo, hermano. Y tienes que asegurarte que el perdón sea sincero. Y no así perdón, así de boca para afuera y por dentro. No, tiene que ser sincero. Ojo, perdonar según Jesús. Debía entonces perdonar a sus hermanos 70 veces 7. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice que debemos soportarnos unos a otros. Por eso Pablo hablaba así con los corintios, hermano. ¿Qué voy a hacer? Tengo que soportar a estos corintios y entre ustedes deben soportarse. Porque habían tal vez hermanos en Corintios que estaban en contra de todo eso. Los de Cloé fueron los que fueron a hablar y decir, Padre, tienes que mandar una carta porque esto está que se enciende. O sea, quiere decir que aunque habían personas que estaban haciendo lo mal, habían otras que estaban haciendo lo correcto, pero esos que estaban haciendo lo correcto debían soportar a los demás. Y digo esto porque en las enseñanzas de Pablo eran las mismas en todo lugar a donde iba. Y aquí dice, mire, claramente, en el capítulo 3, versículo 13 de Colosenses, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Diga conmigo, soportaos unos a otros. Debemos soportarnos, mis hermanos. Debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere, y aquí esto es interesante porque más claro no puede ser Dios, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuántos tienen queja contra otro? Ay, no, Dios mío. Algunos tienen un libro grueso, ¿verdad?, de quejas contra otro. Y están esperando la oportunidad que Dios le dé para sacarle todas las que le tienen anotadas en el libro. Y resulta que, así como Cristo os perdonó, también vosotros debéis perdonarlo a ellos. Ah, tengo quejas. Bueno, esas quejas de nada van a servir. Lo que debo hacer es, por cada una de esas cosas, perdonar. Y es lo que enseña Dios. Debo perdonarlos. Y si alguno tuviese queja contra otro de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, entonces, vestidos ¿de qué? Del amor. Mire, en Efesios capítulo 4, en los versos 2, también nos habla de soportarnos los unos a los otros y de perdonarnos los unos a los otros. En el versículo 32 de ese mismo capítulo también habla de lo mismo. Y en Romanos capítulo 15, versículo 1, dice para los espirituales lo siguiente: que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Pero bueno, pastor, eso no es así. ¿Cómo vamos nosotros a tener que convivir? Por eso dice la Biblia que definitivamente debemos apacentar la grey de Dios. Y dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no como teniendo señorío sobre ellos. Porque cuando uno se cree dueño de las cosas, se pasa de los límites. Pero cuando es algo ajeno, usted lo trata con mejor detalle y con mejor cuidado. Si provoca agarrar unas ovejas, hermano, y bueno, dicen que los pastores y que les parten las ovejas para que, las paticas para que no se vaya para allá, pero eso no lo puede hacer un pastor. Acuérdese que eso es un ejemplo, una ilustración. Pero usted no puede agarrar a un hermano, por muy rebelde que sea, y partirle una pata. Provoca, pero no debe. Tiene que tratarlo con tacto, soportarlo, sobrellevarlo y entender que realmente él es una oveja del Señor con todas las flaquezas que tenga y con todas sus debilidades. Sí, pero es que llega un punto en que uno llega al colmo, pero tiene que vaciarse y empezar de nuevo. Entonces, nos enseña Romanos 15:1 que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Desde luego entonces que la voluntad de Dios es el avance y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Ese es el propósito de Dios. Ese es su deseo. Pero no podemos ignorar la realidad de que necesitamos aprender a convivir con toda la diversidad de la iglesia. La iglesia es diversa, mis hermanos. Cada hermano, cada persona, cada situación, uno más grande, uno más pequeño, uno más jóvenes, uno más viejo. A veces los viejos no entienden a los jóvenes no entienden a los viejos. Los papás son una cosa, los hijos son otra cosa, los niños son otra cosa. Hay hermanos aquí que si uno fuera tomando en cuenta todas sus acotaciones, aquí, no sé, quedaría el pastor y esa persona. Los niños hacen mucha bulla. Los niños se paran mucho. Los niños no sé qué. El otro dice. Entonces uno como pastor tiene que escucharlo.
Sí, es verdad, hermano. Ok, lo estamos tomando en cuenta, estamos orando por eso. Pero no puedo aplicar cada cosa porque la gente no entiende que haciendo lo que ellos pretenden creer que es lo correcto, entonces herimos a otros. Herimos y afectamos a los más pequeños, a los más niños. Si cada persona pretendiera que la iglesia debe convivir solamente con gente madura, entonces, ¿cómo sería la iglesia? Pero la iglesia es diversa. Cuando digo diversa, no me refiero a que cada quien hace lo que quiere. Me refiero a que hay caracteres diferentes y que hay crecimientos diferentes. Un rebaño tiene ovejas grandes y ovejas pequeñas. Tienen ovejas que están dando lana y ovejas que no están dando nada. Tienen ovejas realmente que ya están produciendo fruto y otros que están solamente generando problemas. Pero es el rebaño que dentro de un tiempo se convertirán en lo que usted es cuando usted se haya muerto. El problema con la gente adulta es que piensa que va a vivir para siempre y que los niños son fastidiosos y no van a crecer. Así de sencillo. Así como usted va a morir, ellos van a crecer. Y realmente nosotros necesitamos sobrellevar el rebaño. Por eso a veces le digo a muchos hermanos, no espere que las ovejas entiendan al pastor. Las ovejas están para ser guiadas. Son muy pocas personas los que van a entender al pastor. No me imagino el pastor preguntando a las ovejas, ¿dónde quieren comer hoy? Y las ovejas diciendo, no, llévanos al pocito del otro día, aquel que queda de aquel lado. Ahí es sabroso. Por lo general el pastor sabe a dónde deben comer y las va a guiar hacia esa dirección, aunque muchas ovejas no quieran y otras se doblen y se vayan hacia aquel lado. Él tendrá que traerla en los hombros, cargarla, jalarlas. De repente sí le puede dar con el garrote, pero suavecito. Pero no puede realmente esperar que ellas decidan por él o que ellas son las que van a guiar al resto del rebaño. Sería un caos, mis hermanos. Y alguien dijo que las ovejas, hay gente que se siente orgulloso por ser una oveja y dice, las ovejas son los animales más estúpidos que hay. Porque ellas no pueden ver más allá de sus narices. Por eso una oveja en un prado, en un cerro, en escarpado, si no tiene pastor, se desboca por un despeñadero. Entonces lo que quiero decir con esto no es una ofensa, sino que podamos entender de que definitivamente la oveja necesita ser guiada. Ahora, cuando somos ovejas, eso significa necesitamos ser guiados por el Señor. No, yo soy una oveja, yo soy una oveja. No, necesita ser cuidado y guiado por el Señor. Y la nobleza, la actitud diferente al resto de los animales, es lo que nos hace realmente diferentes. Pero es una ilustración. Ahora, nos enseña que debo soportar la flaqueza de los débiles. ¿Quién? ¿El pastor solamente? Yo soy el único que tengo que aguantar todo. ¿Para qué se quejan conmigo? Ayúdenme. No, pastor, no lo soporto. Es que es demasiado tremendo. Yo sé, hijo. Eso es para que tú veas lo difícil que es. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que orar por él. No le demos más oportunidad de nada aquí, que ni siquiera que entre. No. Aquí hay muchos que entran, se ponen bravos, vuelven a salir, vuelven a venir y entran. ¿Qué hacemos? Déjelo entrar. ¿Qué hacemos? Vuélvale a dar. ¿Qué hacemos? Atiéndalo, porque no sabemos el día en que Dios va a transformar esa vida. A lo mejor no es cuando yo quiero, pero es el evangelio que va a obrar en la vida de él. Ahora, sí hay que tener carácter, sí hay que tener, ¿verdad?, tacto, pero también hay que tener tacto en hacer las cosas. No es solamente tener el carácter, sino cómo lo hago. La gente tiene que saber que usted le corrige, pero que también le ama. Cuando usted sabe que alguien lo está corrigiendo, pero que esa persona le ama también, para usted es sencillo recibir la corrección. Pero cuando es una persona que todo el tiempo lo inunda de cosas, que todo el tiempo lo cuestiona, que todo el tiempo le dice todo lo malo, que todo el tiempo está encima de usted, que no lo deja respirar, no lo deja moverse y no siente su amor, es difícil que esa persona acepte la corrección. Entonces, una característica del pastor con las ovejas no es que solamente las lleva a comer, sino que a veces tiene que ser fuerte con ellas, a veces tiene que corregirlas, a veces tiene que hacer cosas para que entiendan, pero también las carga en el hombro, también las agarra, también les quita la lana, también las limpia, también las soba, también las llena de ungüento cuando le hace falta alguna salud. Y las ovejas, aunque el pastor a veces les habla de una manera diferente, pero ellas pueden percibir el amor del pastor. Lo mismo sucede en la iglesia, mis hermanos. Si usted no soporta la flaqueza de los débiles, si usted no trabaja en pro de su desarrollo y su crecimiento, a veces la gente crece con el ejemplo suyo. Hay gente que escucha la palabra, pero necesita no solamente escucharla, sino ver ejemplos en la vida de otro. Y viendo realmente el ejemplo suyo,
como pastor, como maestro, como líder o como hermano o como líder de la iglesia o como un cristiano serio y maduro, esa persona también va a ser inspirado y motivado a vivir para la gloria de Dios. Pero necesitamos soportar. Ahora, cuando la gente se cree espiritual y no puede soportar a un débil en la fe, no es espiritual. Es un inmaduro que se cree espiritual. Pero la gente espiritual, mis hermanos, no dice cosas como, no lo quiero aquí, o es mejor que se vaya, o no lo soporto, o es un fastidio. No. Desde luego que la voluntad de Dios entonces es nuestro avance. No salgan diciendo, el pastor dijo que no importa, que sigamos así. No. Queremos crecer, avanzar, madurar. Que nosotros podamos cuidar a otro y no que todo el tiempo nos estén cuidando, nos estén llevando. ¿Me entiende? Pero no podemos entonces negar esa realidad de que necesitamos aprender a convivir con toda la diversidad de la iglesia. Somos una familia. Existen hermanos mayores, menores, algunos rebeldes e inmaduros, otros que no entienden, sino que están siendo procesados, pero que si cada uno, mis hermanos, se somete en amor a la palabra de Dios y la pone por obra, veremos los maravillosos resultados. El secreto es en obedecer al Señor y su palabra. Vamos a ver resultados, pero tengo que someterme a las Escrituras, porque al fin de cuentas, mis amados hermanos, estos textos existen porque la iglesia siempre tendrá que lidiar con sus miembros. Eso no está allí porque, yo lo voy a poner allí y ya. Eso está allí porque nos vamos a encontrar con esta situación. Tenemos que lidiar con los miembros. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo, mis hermanos. ¿Sí me entiende? Es un organismo vivo, es algo verdadero, es algo real, es algo que está constantemente entrando. Hay nuevos nacimientos, hay nuevas formaciones, hay nuevos procesos. Pero imagínense que en la iglesia estemos los que empezamos hace 20 años y ya no hay más nadie. Ya nos entendemos, nos hablamos con señas. Yo lo miro y sé que quiere agua. Eso lo logran los esposos después de muchos años. Pero al principio no es así. ¿Acaso que yo soy adivino? ¿Cómo sé que tiene frío? No, que yo pasé y dije que ahí vendían unos helados sabrosos. Yo también, sí es verdad, a mí me dijeron, pero no sabía que tenía que pararme. Pero la sabiduría está en los años, en el convivir constante. Llega un momento en que el hombre se quita la chaqueta y uno no sabe por qué y se la pone. Y de repente dice, ahí venden unos helados sabrosos, se frena, se baja y lo trae. Pero son cosas que no se logra en el segundo año de matrimonio. Entonces hay gente que quiere que uno sea así. O quiere que usted sea así. Pero ¿cuántos años tiene, hermano, casado? Entonces, la vida de iglesia sucede igual. Estamos en formación, creciendo, desarrollándonos. Y los años, amén, nos van a ayudar a madurar. Problemático es que nos quedemos toda la vida así, mirándonos y peleando por el hueso. No, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, es un organismo vivo. Hay gente nueva creyente en proceso de maduración y formación. Somos una iglesia compuesta por una cantidad de personas con contextos diferentes. Eso influye, hermano, en una iglesia. Cuando digo contextos diferentes, me refiero también a entornos diferentes. Algunos son profesionales, otros no, otros con educación, otros sin educación. Imagínense que digamos, no lo soporto, qué ignorante. Y me cambio de silla. Así estaban los corintios, ¿sabe? No lo soporto. Ese hermanito de verdad que es imprudente, en todo lado se mete y habla. Usted no sabe su contexto, mis hermanos. Y obviamente él necesita aprender y crecer, pero tenemos que tener tolerancia con él, tolerancia con ella, tolerancia con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque eso influye. Otros sin educación, pero que gracias a Dios y para su gloria podemos convivir juntos si nos sometemos a la palabra de Dios. No importa de dónde somos, ni quiénes somos, ni si tenemos más. Siempre en la iglesia va a haber quien tiene mucho, quien tiene poco, quien se preparó más, quien se preparó menos, quien es más humilde, quien tiene condiciones, quien no. Pero eso no es una limitante. Podemos aprender a vivir y a convivir juntos, siempre y cuando nos sometamos todos a la palabra de Dios. Pero es cierto que hay hermanos que son imprudentes. Hay que enseñarle con amor y hay que tener paciencia. No podemos decir, no, más nunca lo voy a invitar a mi casa. Entonces usted que es espiritual tiene que darse cuenta, el hermano está en formación, en crecimiento. Pastor, no, yo fui para su casa y vi una botella de Sagrada Familia.
Y no, de verdad que eso fue un impacto muy grande porque, y ay, Dios mío, y el mundo se va a acabar, ya el pastor está en apostasía y es un pecado grande, ¿cómo es posible? Y yo salgo y, ay, herido porque el hermano dijo que tenía una botella de la familia. La tengo con picante, la compré en Carora. O bueno, le echaron a las hallacas, qué sé yo, al vino, le echaron a la carne. Pero eso no es un indicativo de nada. Pero yo tampoco puedo amargarme la vida por el hermano, tengo que tenerle paciencia. Y no voy a decir, bueno, si me considera tu hermano, me considera, y si no, me da igual. No, hermanito, venga acá. Lo que pasó fue lo siguiente. Mi suegra bebe mucho aguardiente. Y ella cuando le sobran botellas, ese picante me lo echa ahí. Y me lo trajo, pero no hay nada de malo en eso. Sin embargo, hermano, tiene razón. Voy a tratar de cambiarlo de botella. No porque tenga razón, es porque a él le hace bien que yo le hable así. Él va a decir, ah, gloria a Dios. Si es un hombre de Dios, mira, está aceptando el consejo. Pero es la tolerancia y es la forma en la que tenemos que convivir con muchos hermanos. Ahora está el hermano que va para su casa y usted está tranquilo, que usted sabe que eso no va a estar pensando nada que no es. Que está claro, que comprende, que conoce. Pero hay hermanos que usted tiene que preguntarle, ¿a qué hora vas a llegar? Y comenzar a recoger todo, cuadros, broma, todo, porque ahí ven un demonio, allá está María Leonza, y qué sé yo. Y tiene que ver mucho con su inmadurez espiritual. Y recoge todo lo que usted vea que le va a afectar lo guarda y después lo saca, no hay problema. Pero no lo voy a dejar porque me va a generar problemas. Por su inmadurez, por sus debilidades, por su flaqueza, por su contexto. A veces hay hermanos que están aquí pero que no eran de aquí. Otros éramos del extremo liberal y otros éramos del extremo radical. Entonces, nosotros decimos que ahí es esposa de pastor. Pero hay hermanas que le dicen a mi esposa pastora. Entonces, el primer día que viene y le dice pastor a mi esposa, quieren que yo le diga, siéntate ahí, aquí no hacemos eso, eso no es así, la Biblia dice tal cosa. Yo entiendo que no comprende, que no sabe. Llegará un momento en el ámbito de la confianza en que yo le podré decir, hermana, bueno, ella es mi esposa y la Biblia dice tal cosa, pero no tengo por qué atacarla directamente y decirle no. Hay hermanos que van a decir, a mí me gusta fulanito de tal, cómo enseña, cómo predica, y usted dice, ay Dios mío. Pero es esa formación, ese proceso, y usted puede destruirlo antes de tiempo. A lo mejor va a ser un buen hermano, un buen siervo de Dios, pero necesita ser educado, ser formado, pero necesita de un maestro sabio o de una gente que lo ayude a crecer. Pero tiene que tener tacto y saber cómo lidiar con él. Amén. Bueno, así está la Biblia, claramente. Pero podemos convivir juntos si nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces Pablo estaba preocupado por los corintios. Al ver su actitud de orgullo, la falta de amor, el egoísmo, las envidias y el estado carnal de sus miembros. Imagínense que alguien me diga aquí, bueno, nos vemos el lunes allá, está citado en prefectura. La pregunta va a ser, ¿pero por qué? Oye, hermano, pero vamos a hablarlo. No, ya yo no tengo nada que hablar contigo. Vamos, en prefectura nos vemos. Eso dice mucho de esa persona. Dice su carnalidad, dice su egoísmo, su maldad y sus malas intenciones. Porque todo hermano, incluso aún de haberse agotado las veces de hablar, tiene que dar oportunidad. A veces hay que esperar. Hay hermanos que a veces uno tiene que dejar que pase un tiempo. No es el momento de hablar. No, pero es que yo tengo que solucionar eso ahorita. Tenemos que hablar ahorita en este momento. Es ahorita. No, déjenlo quieto. Puede pasar hasta un año, si es necesario, pero después hablamos. Pero Pablo dice, ustedes me dejan asombrado. Su orgullo es tan grande, su maldad es tan grande, que ustedes en un momentico vámonos a los tribunales como que si eso es algo sencillo. Vamos a presentarnos allá. Mi pregunta es, ¿dónde está su respeto por el Señor, su amor por los hermanos y su amor por la iglesia? Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo es posible? ¿Usted sabe la cantidad de personas que tienen problemas de citaciones por problemas de alquiler? Y estoy hablando de hermanos. Problemas de casa, problemas legales, problemas que tienen que ver con pago, problemas con patronos, problemas con que no me pagaron lo que yo esperaba, lo que yo no quería. Y están en tribunales, hermano, entrando y saliendo y llegan con la Biblia. Y le dicen al juez, Dios te bendiga. Y no, yo no tengo nada con él, pero las cosas son como son. Las cosas tienen que cumplirse. Y bueno, para eso estamos aquí nosotros, para poner en orden las cosas. Eso es un error garrafal, hermano. Como cristiano,
Pablo quería que los corintios entendieran que la voluntad de Dios no era que ellos tuviesen que llegar a ese punto, y menos dos hermanos. Menos dos hermanos. ¿Cómo dos cristianos van a estar disputando ante el mundo, ante un juez, ante un tribunal, ante unos abogados, sobre temas que pudieron haber sido solucionados de manera pacífica y de manera tranquila? Bueno, así estaba sucediendo aquí en Corintios. Entonces estaban llenos de egoísmo, de envidia. Según dice, se estafaban unos a otros. Entre ellos mismos se estafaban. Mire, yo hay cosas que no le vendo a los hermanos para no tener ningún tipo de problema. Yo digo, no. Dejé de vender lo que vendía porque yo decía, ¿cómo le cobro a los hermanos? Yo soy el pastor. No me puedo poner bravo. No les puedo reclamar porque entonces dejan de ir a la iglesia. Entonces pierdo más. Es mejor no vender nada en mi condición de pastor. Pero llega otro hermano y dice, no, ¿qué es eso, vale? A mí me paga. Entonces llego yo y le digo, hermano, pero no importa, además se perdió en la guerra, quédese tranquilo. No, tanto que yo me he embromado, todo lo que yo he hecho. Y empieza una disputa, una pelea, y a la final terminan allá, en fiscalía. La cosa pasó a mayor. Cosas tristes, hermano. Lamentable. Y el testimonio de Cristo, mal. El testimonio de la iglesia, mal. Otros hermanos son ahí testigos que van a decir, sí, es verdad. Yo no me quiero imaginar lo que Pablo tenía en su corazón era, ustedes están rayando a Cristo, mis hermanos. Porque esa era la costumbre de Atenas, la costumbre de Grecia, la costumbre de los corintios. Ellos vivían en eso. Dice que cada uno era como un abogado defendiéndose. Y en mayores instancias a veces pasaban a una audiencia mayor y a un juez superior. Pero Pablo dice, nosotros no podemos caer en lo mismo y no pueden permitir que de donde los sacó Dios, ahora ustedes estén nuevamente recurriendo a esas prácticas, avergonzando el evangelio, porque eso no tiene otro nombre. Eso es un indicativo de que ustedes no tienen ni siquiera la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. No tienen ni siquiera la capacidad de dar un veredicto claro. Y Pablo dice, hermano, nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Nosotros hemos de juzgar, de gobernar con el Señor en el futuro, y no vamos a poder solventar esas situaciones, esas pequeñeces internas entre nosotros. ¿Cuáles son los problemas en las iglesias? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Qué fue lo que pasó? Hay una enseñanza aquí. Una es, no deberíamos caer en eso de hacer las cosas mal, pero tampoco debemos permitir que porque otro haga las cosas mal, nosotros hacer afrenta al nombre de Cristo y a la iglesia. Pablo dice, ¿por qué no soportan el agravio? ¿Por qué no dejan pasar esa deuda? ¿Por qué no dejan pasar entonces esa ofensa? Y entre las cosas que Cristo demanda, de los que quieren seguir, deben negarse a sí mismos. Pero no, yo no quiero que me traten como un idiota, yo no quiero que me vean la cara de tonto, dicen algunos hermanos. No, Señor, no, hermano, si usted es un hijo de Dios y ama al Señor, y usted ha hecho todo lo que ha estado en sus manos por hacer las cosas bien, y la otra persona insiste, habrá un momento en el que tiene que decir, perderé eso, pero lo dejo en manos de Dios. Pero no voy a perder mi paz espiritual, no voy a perder mi testimonio, y no voy a perder realmente mi comunión con el Señor por algo que es realmente material y vano. Pero a veces la gente se ciega, mis hermanos. Se ciega a tal punto que dice, vamos a llevarlo, vamos a pelear, invierte, le roba la paz, le roba la tranquilidad, le roba incluso los recursos que no tiene, y al fin del caso quedan amargados y tristes. Entonces ganan algo material, pero pierden algo espiritual. Pierden la comunión con sus hermanos. Sigue diciendo entonces Pablo en el capítulo 6 y en los versos siguientes, para avergonzarlo lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? En la iglesia siempre hay gente espiritual, amén. Siempre hay hermanos que Dios tiene allí en la iglesia, que tienen buen discernimiento, que tienen buen juicio. Y Pablo dice, no hay ni siquiera un hermano en la iglesia que pueda ayudarlos a solventar eso. Claro que los hay. Claro que hay esas personas. Y Pablo dice, vergüenza, para vergüenza vuestra lo digo. ¿No hay acaso un hermano espiritual allí? Así que, por cierto, dice, así que, sino que el hermano, con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos.
Ahora pregunto en esta mañana, ¿qué dice la gente cuando ve a dos cristianos peleando o sabe de un cristiano que tiene un pleito con otro? ¿Qué dice? Lo primero que yo escucho es, y eso que son evangélicos, y eso que son cristianos, y eso que hablan del amor de Dios. Ahora, imagínese un cristiano viviendo arrendado en la casa de un inconverso. Y el inconverso aumenta, ¿no? Bueno, de acuerdo a la inflación viene el aumento y yo como cristiano sabio, no, yo no voy a pagar eso. Como cristiano, todos pagan, los mundanos. El único que no va a pagar eso es el hermano que conoce la ley muy bien. Dice, yo no voy a pagar eso. Bueno, te vas, me irán a sacar con grúa, pero yo de aquí no me voy. Es más, la ley me ampara. Y no solamente tengo tantos meses para irme, sino que si no consigo en esos meses me quedo hasta que quiera. Pues ¿cuál es el problema? Además, yo tengo 2 niños. ¡Wow! Esas son las respuestas cristianas que uno consigue. Y entonces esa persona va a uno y le predica a Cristo y le dice, no, amigo, yo no tengo nada que ver con eso, no quiero absolutamente nada con eso. Y a veces hay que escuchar a la gente, hermano, porque la gente a veces lo que está diciendo no es porque el diablo lo está usando, es que es verdad, lo ha vivido en carne propia, lo ha experimentado. Y cuando esa persona te dice, mira, me pasó esta experiencia con esta persona, así asado. Claro, uno dice, no todos somos iguales, es fácil resolverlo así, pero uno tiene que entender cómo se siente esa persona. Y hay que reconocerle que esa persona, si hizo mal, actuó mal, hay que decirlo, no podemos defenderlo, porque hay hermanos que quieren defender lo indefendible. No, pero es que tú también debiste haberle dado tiempo. No, él no debió haber actuado así, hermano. Tienes razón. Pero así hay gente actuando en estos días. Nosotros estamos aquí alquilados, gloria a Dios. Bueno, alquilados, pero no pagamos el alquiler que corresponde. Prácticamente pudiéramos decir que es una colaboración en comparación. Y nosotros echamos un piso, echamos una pared, queremos poner unos aires. Pero si en algún momento determinado el dueño del terreno dice, hermano, se tienen que ir. Imagínense que yo diga, nos vamos a litigio. Hermana Ginette, prepárese los papeles porque nos vamos a los tribunales. Eso no es así tan fácil como él cree. Y todos los hermanos apoyándome allá, orando para que el Señor nos dé la victoria. Deberían orar para decirme a mi pastor, eso está mal. Y yo siempre les he dicho a ustedes o no les he dicho. Aquí estábamos hasta que Dios quiera. No importa lo que hayamos hecho aquí. El día que nos vayamos tenemos que dar testimonio. Que más bien Él diga, aquí estuvieron unos hermanos, pasaron por aquí. Y Dios no es tampoco una persona que nos va a dejar a la deriva. Algo debe tener Dios preparado para nosotros. Pero tenemos que ser justos, hermano, para que no suceda esto. Pero qué triste es, hermano, que hay iglesias peleando por terreno, peleando por alquileres, porque tenían 12 años, porque tenían 8 años, y porque sencillamente se enamoraron del lugar y no se quieren ir. Y como no se quieren ir, nos vamos a legales. Entonces quedan registrados en los libros las bitácoras de lo que sucedió el día tal. Aquí vino fulano de tal, durante el tal sitio, tal cosa. Hay un abogado que es mundano, pero es bien bueno, me está defendiendo a mí y me asesora. Y me dice, no, pastor, sí, la ley le dice que haga esto. Sí, señor, póngale esta cláusula. Vamos a pelear las cosas bien. Y uno dice, eso lo mandó el Señor. Y es un instrumento del diablo, que si bien es cierto es un buen abogado, porque el mundo no define bueno porque hace lo correcto, define bueno porque se mueve, porque hace trampa, porque conoce al juez, porque moja la mano, y entonces él es buen abogado, ¿verdad? Porque cualquier abogado que quiera hacer las cosas bien aquí tendrá que dedicarse a contratos de arrendamiento, a cositas sencillas, pero pelear caso justamente con la verdad y como corresponde va a ser muy difícil. Entonces yo como cristiano tengo que hasta prever eso. ¿Para qué me voy a ir? A veces el agraviado es uno. Pero ¿para qué me voy a ir yo a legales si a la final del caso tendría entonces que corromperme yo junto con el que me va a representar para ganar el caso? Entonces a veces llega un punto en que hay que decir, bueno, hermano, necesitamos entonces hacer las cosas como corresponde y tristemente, aunque no nos guste, vamos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta y vamos a hacer lo que nos corresponde y el Señor se encargará. Y entonces es lo que Pablo viene diciendo en estos textos. ¿Qué dice Pablo? Dice que pleitean en juicio, y esto es ante los incrédulos. No le da pena a ustedes que los incrédulos los vea discutiendo y peleando. Pero a todo eso, dice Pablo también, así que por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya eso se ve feo, que entre ustedes tengan pleitos. Sin embargo, dice Pablo, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no padecen realmente el agravio? Dice Pablo. ¿Por qué no más bien, bueno, está bien, si
si esa es la razón o la consecuencia, súfranla. No, no lo queremos sufrir. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? No, a mí no me defrauda nadie. Eso no es así, yo no acepto eso. Ahora, yo quiero que usted entienda que esto no significa que usted sea un tonto o que Dios está diciendo a nosotros que hagamos el papel de payaso, pero tiene mucha relación con lo que Jesús dijo. El que te dé una mejilla, ¿qué dice el Señor? Algunos hermanos dicen, más bienaventurado es dar que recibir, y pum, le suma la otra. Pero no es eso. Dice, si te quitan una capa, si te quitan la túnica, dale también la capa. O sea, mira, no vale la pena, nada de eso vale la pena. ¿Cómo terminan los pleitos y las discusiones? Hieren tu alma y te dañan espiritualmente. Y más si tienes un testimonio como un hijo de Dios en algún lugar. Pablo dice, ¿por qué entonces no sufren el agravio? ¿Cuántos van a sufrir el agravio? No. ¿Cuál es el agravio? Bueno, te tienes que ir, hermano. A lo mejor es injustamente, pero ¿qué vamos a hacer? Durante 5 años estuvimos aquí y fue bueno, fue chévere, ¿verdad? Tocó ir, no sabíamos. Yo cuando me voy a alquilar tengo que saber que en algún momento me tengo que ir. En algún momento va a suceder eso. Váyase con la misma alegría que entró. Porque la gente viene como un corderito, ¿verdad? Bueno, si es posible. No, yo le estaría muy agradecido. Y de verdad que para mí sería una bendición muy grande porque estamos necesitando dónde vivir y ha sido difícil, pero de verdad, o sea, estamos orando y ojalá que sea usted el instrumento que Dios va a usar para... Y el hermano dice, no, sí está bien, métase aquí, gloria a Dios, aquí están viviendo. Y después pasan los años y usted es el dueño de la casa. Usted decide cuánto va a pagar, cómo lo va a pagar y cuando usted quiere. Hermano, quiero hablar contigo con respecto. No, señor, yo no puedo estar pagando eso. Además, yo lo que me gano son tanto mensual y ¿qué puedo hacer yo, pues? Mira, pero... No, bueno, cualquier cosa nos vamos donde tú quieras. Ese día me llevo los niños y el recién nacido. A ver si tú crees que me van a sacar de aquí. Y créanme, hermano, estamos llegando al punto en que ya con los hermanos no se puede hacer ningún tipo de trato si no firmamos nada. Dios te bendiga, hermano, yo también te bendigo. Aquí está, fírmame aquí como que estás de acuerdo. Pero no somos hermanos, no somos en Cristo, no somos una familia. Sí, pero por si a las moscas, hermano. Usted sabe, el diablo es malo. No hay forma de que su palabra tenga valor, hermano. Porque la gente está cansada de ver casos en los tribunales, en las escuelas. Mire, si usted es un padre cristiano y tiene niños estudiando, también se ve mucho. Padres que se vuelven una víbora ahí, se comen vivo al maestro o a la maestra y lo insultan y lo ponen por el piso y lo ridiculizan porque, ay, mi hijo me dijo que la maestra le había hecho... ¿Sabe que los niños a veces mienten, hermano? No siempre, pero a veces los maestros hacen cosas que no son las que los niños dicen que hicieron. Me refiero sobre todo a los más pequeños que no saben cómo expresarse. Entonces yo como padre cristiano tengo que asegurarme bien de lo que voy a hacer y de lo que voy a decir. Y tengo que entender que ciertamente tengo que proteger a mi hijo, pero también tengo que proteger a esa persona y mi reputación como cristiano, porque no se justifica, ¿verdad?, que un padre cristiano reaccione como un padre mundano y se quiera comer vivo y tratar mal a un profesor o a una profesora o a un maestro. Y eso pasa continuamente, seguidamente, con su falda bien largota y con todas las de la ley, llega allí y todo el mundo sabe que es cristiana, pero no está actuando como cristiana. El testimonio de Cristo. Bueno, la Biblia dice... Sufran más bien el agravio. Está en forma de pregunta, pero lo que Pablo está diciendo, ¿por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no permiten entonces ser defraudados? Si el costo del testimonio de Cristo, del testimonio de la iglesia es ser defraudado, sopórtelo. Sopórtelo. No, yo no quiero soportarlo. Pero vosotros cometéis agravio, dice Pablo. Ustedes que son los cristianos, que tienen a Cristo en su corazón, cometen agravio, dice. Y no solamente eso, defraudáis y esto a los mismos hermanos. Por eso dice la Biblia en algunas otras partes. ¿Y qué pide Jehová? Misericordia. Que habléis verdad cada uno con su prójimo. Que habléis verdad cada uno con su prójimo, dice la Biblia. Y definitivamente esa palabra también es apropiada para estos textos que leemos. Vosotros cometéis agravio, defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, dice Pablo. No erréis, no se confundan, no se equivoquen, no hierren en eso. Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, ustedes no pueden parecerse ni convivir absolutamente en nada como esto. Porque ellos habían adoptado una actitud mundana, una actitud que no era piadosa. Y Pablo les recuerda esta lista de pecados. Pero no es que Pablo está diciendo que ellos no van a ser salvos o que no son creyentes, pero sí le dice algo. Y esto eran algunos. Algunos eran borrachos, algunos eran afeminados, algunos eran así, pero ahora ya no son eso, dice Pablo. Pero ahora ya no son eso. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, compórtense como lo que son, como unos redimidos, como unos lavados, como unos santificados, como unos purificados. Usted espera de un creyente una actitud diferente a cualquier inquilino, ¿sí o no? La agarramos con los inquilinos, pero es un ejemplo nada más. O como un mecánico. No puede ser lo mismo que yo sea un mecánico cristiano y otro sea mundano y la gente viene llorando de todos los males que le sucedieron allá y llegan aquí y yo no sé si era peor aquí o allá. Hermanos mentirosos. Sí, déjame lo que el lunes está listo. ¿El lunes de qué mes? Porque no fue el lunes que me prometiste. Hay hermanos que arreglan cosas. Tampoco cumplen su palabra. De eso estamos rodeados, hermanos. Y estamos viviendo las consecuencias de muchas de estas cosas. Entonces Pablo dice, mire hermano, nosotros no somos ni ladrones, no somos estafadores, no somos nada de eso, hermano. En algún tiempo lo éramos, pero ya no lo somos. Por lo tanto, vivamos a la altura del compromiso que cada cristiano debe tener en el mundo en el que estamos. Amén. Entonces, Pablo sí estaba preocupado, mis hermanos, y quería que la iglesia entendiera eso. Quería que la iglesia lo comprendiera, que estuvieran al tanto. A Pablo le impresionaba, mis hermanos, que ellos ignoraran que quienes estaban llevando al estrado era a sus propios hermanos, ignorando así la palabra de Dios y a la iglesia. ¿Qué pensarán los abogados y los jueces que no conocen a Cristo al ver cómo actúan dos creyentes que predican según del amor de Dios, de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, de un Dios que hace nueva a cada persona, pero que actúan de la misma forma que los otros de sus clientes? No hay diferencia entre un cliente evangélico y un cliente mundano. A veces son como más pilas los evangélicos, dice. Pero no hay diferencia. Actúan de la misma forma. Pablo sabía que esto no traía ningún beneficio a la iglesia, mis hermanos. Al contrario, solo traía vergüenza. El mundo observa cómo viven y cómo actúan los cristianos. ¿Sabía eso? Que el mundo está pendiente de usted. Yo no sé, hay gente que sabe cosas de mí que yo digo, ¿cómo saben eso? Una vez alguien que es muy peleón en la urbanización me escribió, pero yo no sabía porque no tenía el número. Y me dice, ¿quién es el tipo que es dueño de un Mitsubishi Signo plateado, así asado, con esta característica? Yo no sabía si responder o quedarme callado. Después dije, bueno, yo no he hecho nada, digo yo. Pero como ya uno sabe cómo es, de expresivo por su boca y violento, yo dije, bueno, pero yo he ido a 2 reuniones, pero nunca he hablado. Decía yo, ¿qué pasará? El único Mitsubishi de ese color, así asado, de esa característica es el mío. Vengo y le escribo al privado, mira, yo soy el hombre del Mitsubishi. Ah, no, amigo, era que tengo una correa de tiempo para ti, porque vendí el carro, iba a botar esas cosas, y bueno, las tengo allí, y me acordé que había visto que tenías un carro así, entonces dije, voy a dárselo a ese chamo para que se lo ponga al carro. Y yo, gloria a Dios. Pero sucede eso, hermano. El mundo está pendiente de uno. El mundo te conoce, aunque tú no lo conoces a ellos. Pero la gente sabe cómo sales, cómo te comportas, cómo te expresas. La gente sabe, hermano. Yo me sorprendí con eso y yo dije, Dios mío. Así saben que tú eres pastor, aunque tú no le hayas dicho. Saben que tú vas a la iglesia. Saben todo de ti. Por lo tanto, uno debe andar como corresponde, amén. Como es digno del evangelio. Y dice que la gente observa cómo vivimos los cristianos. Y sabe algo, Pablo dice que somos cartas abiertas, amén, al mundo. Aquí no hay un sobre que lo proteja. El mundo tiene su mirada sobre usted. Ahora, esta es una realidad, mis hermanos. Una realidad que muchos de nosotros hemos podido observar en esposos y esposas inconversos.
o en hijos inconversos. ¿Cuál es esa realidad? Que han tenido que presenciar situaciones, oiga bien, irregulares, peleas, divisiones, avaricia y orgullo por parte de quienes hacen vida en la iglesia. Yo no sé si usted ha tenido un sobrino, un primo, un tío, un esposo, una esposa que le diga a usted, no vale, pero imagínate tú como el hermano ese de ahí de la iglesia donde tú vas, que dicen que está metido aquí, aquí, allá. Tantas cosas feas, hermano. Y uno dice, wow, el mundo te está observando. La gente está pendiente. Y tus hijos están pendientes. Tu esposo está pendiente. Tu esposo lee claramente el mensaje, el discurso que están dando en la iglesia. Y desde luego que también se molesta con las cosas que ve impropias, injustas e incorrectas. Pero peor aún, y más triste, es ver hermanos contando y hablando con inconversos los problemas y debilidades de la iglesia. El marido no es creyente y le dice, ay no, yo no sé qué está pasando en la iglesia. No, resulta que el hermano se fue con la hermana fulana. Y el marido escuchando, no, comadre, usted no vuelve para allá. ¿Cómo la dejo ir para una iglesia donde me está diciendo que fulano se fue con la mujer de fulano? No, pasó algo, el pastor vendió la iglesia y se fue y se llevó los diezmos. Y eso fue un desastre, mi amor. Ay, no, pero tienes que arrepentirte. ¿Para qué? Para ser como ellos. Yo no necesito de eso, ni escudarme detrás de una iglesia. Lo que quiero decir es, no es que esto esté bien. No estoy diciendo que tapemos el sol con un dedo, justifiquemos. Estas cosas suceden, hermano, vergonzosas son y malas. Sin embargo, eso no es un justificativo para nosotros alejarnos de Dios. Pero sí quiero que entendamos que es un error que uno como cristiano, que es el único cristiano en la casa, ande vociferando las debilidades de los hermanos y de la iglesia, malponiendo al evangelio y a Cristo. Porque voy a decirle algo, como siempre le he dicho, el trigo crece con la cizaña, mis hermanos. A veces el trigo está bien y el que está echando broma es la cizaña, que se parece al trigo pero no es. Y nosotros lastimosamente no podemos arrancarlo porque arrancando una cosa nos llevamos la otra. Pero también tenemos que entender que la iglesia tiene mecanismos y formas y maneras de poder guiar la iglesia, de poder tratar esos tipos de casos, esos tipos de problemas, porque tenemos las herramientas y en este caso es la palabra de Dios. Pero usted como cristiano no puede estar hablando mal de sus hermanos ni vociferando. De repente no lo lleva a los tribunales, pero lo lleva a un sitio que es peor, lo lleva al chisme de la comunidad. A que toda la cuadra ande hablando cosas. Y sabe algo, a veces hablan cosas que son ciertas, pero más son las que no son ciertas. Porque si ocurre un pecado, un escándalo, ellos no hablan solamente de eso, sino que le agregan cosas y dicen más cosas. Usted sabe, ¿no? El diablo ayudándolo a difamar la iglesia. Y eso es triste. Es feo. Contando entonces los problemas y las debilidades de la iglesia, como que si el inconverso pudiera comprender lo que le está diciendo. Como que si a él le doliera en su corazón lo que está pasando. Ay, chica, ¿cómo es posible? El Señor los bendiga y tenga misericordia de ellos. Vamos a orar para que esas cosas se solucionen. ¿Eso es lo que dicen ellos? No dicen eso. Qué gran responsabilidad, mis hermanos, tiene tal persona por el alma de ese inconverso, porque al decirle a usted ese inconverso, usted le está dando la justificación perfecta para él no querer aceptar su condición delante de Dios. Una gran responsabilidad. Ahora, la actitud cristiana, mis hermanos, es la de sufrir más bien el agravio, sufrir más bien el ser defraudado, que demandar a un hermano cristiano. Es mucho mejor perder económicamente que perder espiritualmente. Es lo que Pablo está diciendo. Es mejor perder algo económico que perder espiritualmente. La preocupación principal de un cristiano debe ser no proteger sus posesiones o sus derechos, sino proteger su relación con el Señor y con sus hermanos en Cristo. Amén. Eso es lo que más debe preocuparme a mí. Y Dios quiera, mis hermanos, que nosotros como iglesia podamos cada día esforzarnos, mis hermanos, por agradar al Señor. No solamente por lo que hablamos y decimos, sino por cómo vivimos. La semana que viene vamos a ver la exhortación en cuanto a la fornicación y todo lo que respecta a la sexualidad y a otro tipo de pecado, pero quiero que en esta mañana podamos meditar en eso, amén. No podemos nosotros como iglesia andar en pleitos, andar difamándonos unos a otros, llevando los casos ante las personas menos apropiadas para que decidan por nosotros qué es lo correcto. ¿No sabe usted como cristiano qué es lo correcto? ¿No está el Espíritu Santo entre nosotros?
No sabemos que si le debemos a alguien tenemos que pagarle. Sabía que la Biblia dice que cuando alguien defraudaba a alguien tenía que devolvérselo cuadruplicado. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno hace eso. Cuando Zaqueo se convirtió, dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Entonces que Dios nos redarguya según sea la necesidad y que cada uno se ponga, amén, en la balanza, en la justicia de Dios y que piense como Él quiere que pensemos. Señor, nosotros sabemos que no queremos ser defraudados, no queremos ser agraviados, pero estamos en tus manos y en tu voluntad. Queremos agradarte a ti y queremos vivir para ti. Aquí están mis situaciones, aquí están mis problemas. A veces tengo problemas no porque yo lo busqué. Gente quiere tener problemas conmigo, pero dame sabiduría para lidiar con estas cosas. Ayúdenos, Señor, a nosotros como hermanos a entendernos claramente, a hablar correctamente y a poder decirnos las cosas como son, como corresponde, a poder ponernos de acuerdo. ¿Por qué debo ponerme de acuerdo, mis hermanos? Porque la Biblia dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. Y la más vivo ejemplo de esto es que el Señor dijo que había un rey que tenía un siervo que le tenía una deuda muy grande. Y ese hombre le pidió misericordia a ese rey para que le perdonara su deuda. Y el rey se la perdonó, pero cuando él salió tenía un consiervo, otro que estaba en la misma posición de él, que le debía una miseria en comparación al otro a él, y le pidió que le pagara. Y como no le pudo pagar, y le decía: tenme paciencia que te lo pagaré, lo mandó a echar en la cárcel. Cuando se enteró el rey de lo que había hecho, dijo: siervo malo y malvado, no se te había perdonado a ti una deuda tan grande, ¿y cómo tú no pudiste perdonar esa deuda tan insignificante que ese hombre tenía contigo? Ahora, que no seamos nosotros como ese individuo, inmisericordia, sino que seamos conocidos por ser misericordiosos. A veces la misericordia se confunde con lo tonto. Y mucha gente va a sentir que usted es tonto porque tiene paciencia y porque tiene misericordia. Pero usted debe saber esto: la misericordia no es ser tonto. La misericordia es el resultado de alguien que recibió misericordia, mis hermanos. Que usted pueda realmente ser compasivo y entender, mis amados hermanos, que el testimonio del nombre del Señor y de su iglesia vale más que cualquier cosa. Y que créame, el Señor es fiel, mis hermanos, a su palabra. Vamos a orar en esta mañana.